Bueno, como siempre es un gusto tenerlos aquí y que puedan aprender de la palabra de Dios con lo que el Señor Jesús y su Espíritu Santo nos iluminan conforme a su palabra. Nos invitamos a tomar su Biblia, aprender sobre ella, a tener unos versículos allí subrayados, a formular preguntas, porque estamos aquí para ayudarles a conocer a nuestro Señor y Salvador, porque pues Él nos dijo, vayan y prediquen a todas las naciones. Y para empezar, para continuar este tema pues del pecado, quisiera hacer una introducción, y es que hemos hablado del pecado como una infracción, como un delito, como una transgresión hacia la ley de Dios, pero estamos viendo cómo en la Biblia se nos describe un escenario de un juicio, un escenario jurídico, en donde hay un juez, que es el Padre, un acusado, que serías tú, sería yo también, un fiscal, que es Satanás, una ley, que es la palabra de Dios, unos hechos que juzgar, que son es lo que tú has hecho en la vida, y un abogado, que es lo que especificaba en Primera de Juan capítulo 2, que decía, hijitos míos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, con esta introducción de un escenario, de un juicio, como se desenvuelve todo el tema jurídico de la Biblia, entendemos la salvación y la redención de Jesucristo con esta explicación bíblica. Entonces es importante que pues ya a este punto puedan haber visto los otros videos, porque ya hemos tratado tantos temas tan específicos para que entiendan qué es el pecado en sí, y vuelvo y repito la idea principal: desobediencia y rebelión contra Dios, pero que entiendan que nadie escapa del juicio de Dios, porque está estipulado que después de la muerte física está el juicio, porque la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Entonces, hay varios temas en la Biblia que hemos tratado donde se enfoca bastante que por qué tú o por qué yo o por qué todos los que mueren, porque no hay nadie que no muera, van a ser juzgados por Dios, ¿sí? Entonces ya a este extremo vemos que ya a este punto nadie se salva de ese juicio, sea por su conciencia, por la ley que describe la Biblia, por las cosas creadas o hechas. Nadie tiene excusa para no tomar el juicio ante Dios. Y veíamos cómo Jesucristo tomaba nuestro lugar en ese juicio. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con su sacrificio? Tomar ese lugar en ese juicio. Entonces, como trayendo a colación un poco, que tú no hayas tenido nada que ver con Adán y con Eva, ¿sí? Que Adán y Eva hayan pecado a raíz de lo que en cierta manera los engañó la serpiente, porque él decía, no nació de Adán, no nació de Eva, decir, Dios dijo que no comiéramos de ese árbol, vamos a comer. No, fue la serpiente con que Dios ha dicho, no coman, que no se van a morir. Entonces, ellos fueron engañados. Entonces, en ese momento, a pesar de que fueron engañados, el pecado, la rebelión y la desobediencia de nosotros nació contra Dios. En todos. No hay ni uno que no quiera rebelarse ante Dios, como lo dice la Biblia. Pero, sin embargo, Dios establece o da otra oportunidad, llamémoslo así, a través de Jesucristo. Y en esa sí te haces tú, yo y cada uno de nosotros responsables de aceptar o no a Dios, ¿sí? Responsable de vivir conforme a Dios o vivir en pos de la rebelión de Dios. Quisiera hacia Dios. atañer en misma línea en la que habla mi esposa. Dicen en Romanos 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ¿sí? En línea con lo que decía ella, de que ninguno estamos exentos de ese juicio, y que todos estamos alejados de Dios, y el único que podía conectarnos a Dios era Dios mismo. Y eso también está en Romanos 5, que dice, por tanto, habiendo sido declarados justos por fe, tenemos paz para con Dios. Paz es conexión, paz es volver a estar con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por medio de Jesús, porque veíamos en el anterior juicio que Jesús nos reemplaza, porque también dice que así como había entrado el pecado a través de Adán, también a través de Jesucristo la resurrección. O sea, así como entró por Adán el pecado y la muerte, por Jesucristo entró la resurrección. Y también en 1 Corintios 15:21 nos dice, porque así como la muerte vino por medio de un hombre, y ya sabemos que la muerte se refiere a esa muerte espiritual, esa separación con Dios, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. ¿Listo?
Entonces, por medio de Jesucristo viene la resurrección, la vida eterna. Entonces, para ampliar un poco más este contexto, en nuestra naturaleza desde Adán no podemos obedecer a Dios, es decir, vivimos en desobediencia, en pecado, a causa del pecado, de la naturaleza que hay en nosotros, que entró al mundo y está en nosotros, pues ante Dios no hay justo ni aun uno, como lo decía Romanos 10:12, que lo leyó hace un momento. Valdría la pena rememorarlo un momento, ya que lo tienes allí. Romanos 3, ¿de qué verso a qué verso? 10:13. Ok, o sea, 10:13. ¿Listo? 10:12, mi amor. Listo. Dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se corrompieron. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. El contexto en el que Pablo está hablando aquí es que en Romanos 1, aparte de saludar a las personas que estaban allí en Roma, empieza a establecer cuáles son los cargos por los cuales Dios establece culpabilidad a las personas. Puede leerlo. En Romanos 2 establece también cuáles son los cargos con los cuales son responsables por culpabilidad las personas que se creen justas. Pero aquí en el 3 también está terminando de cerrar que nadie es justo, ni el Papa, ni la Madre Teresa de Calcuta, ni los reyes, ni los pastores, ni tu mamá, ni tu papá, ni mi mamá, ni mi papá, ni nadie en esta tierra, en la existencia, es justo. Porque en sus intenciones más profundas siempre le van a hacer deseos egoístas, o como lo dice la Biblia, idólatras. De idolatrarse a sí mismo, de idolatrar a su pareja, de idolatrar a su trabajo, o de idolatrar a su dinero, a su carrera, o idolatrar lo que sea. Siempre vamos a ser idólatras. Y por eso es que la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Entonces, entendiendo que no hay justo ni aún uno, vamos a ponerlo con otro ejemplo. Me encantan a veces los ejemplos porque nos permiten... Por eso de pronto Jesús hablaba en parábolas, porque nos permite entender como un poco más con lo que vivimos ayer. Entonces yo te digo, bueno, esposo, yo me paro, ¿cierto? No sé si me vean la cámara, pero... No alcanza a salir de tu rostro, pero bueno, listo. Yo acá para el ejemplo, acá estoy. Entonces yo me paro y yo te digo en este momento, ¿quién está más cerca al sol? ¿Tú o yo? Parecería que tú, ¿no? Porque estás de pie. Pues déjame decirte que la distancia del sol es tan lejana y es que el sol es tan inmenso que si yo estoy de pie o tú estás sentada, eso no interesa. Los dos estamos en el planeta Tierra y estamos a la misma distancia de lo que se puede medir desde el planeta Tierra. Entonces, porfa, ayúdame con el verso que dice Isaías 6:3. ¿Sí? Vamos a buscar... Para que de pronto vayamos entendiendo un poco el contexto de justicia y entendamos con este ejemplo qué es. ¿Sí? Isaías capítulo 6, versículo 3. Les voy a hablar un poco sobre el contexto. Dice misión y visión de Isaías. En este punto, Dios ya había llamado al profeta Isaías en unos capítulos anteriores, pero en el capítulo 6, Dios demuestra su gloria al profeta Isaías. De la misma manera, una manera muy similar a la que Dios demostró su gloria al profeta Juan en Apocalipsis. Pero vamos a ver aquí qué nos indica verso 3. Dice, y alterándose clamaban, Santo, 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 Yahvé Sebaot. La tierra está llena de su gloria. Ahora, 1 Samuel 2:2. Listo, vamos a leer ahora 1 Samuel 2:2. Como para que vayamos entendiendo un poco a qué se refiere esto, ¿no? Porque pues ya el sol y que yo me pare y que él se siente, pues sí, estamos igual al sol los dos. Y como resumen estamos tratando de compartir y explicar la santidad de Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 2. No hay santo como Yahvé, ni hay roca como nuestro Elohim. Entonces no hay santo como Dios. Entonces vamos a exponerlo. La santidad de Dios es tan grande
como la distancia de aquí al sol. Es un ejemplo. Es inmensa. Es decir, que si yo digo una mentira y si Hitler mató a 100.000 personas, pues la santidad de Dios es tan grande que tu pecado con el de Hitler es igual de grande. En cuanto a lo lejanos que están de Dios, porque pueden que en proporción con ellos haya diferencias, pero ante Dios están muy lejos. O es como si viniese Satanás. Hagan de cuenta que Satanás se para aquí al lado mío y yo estoy aquí al lado de él, y yo le digo a Satanás, es que yo estoy más cerca a Dios que tú, tomándome a mí como criatura naturalmente, sin ninguna cercanía a Dios, y a él de la misma manera. Los dos, Satanás y yo, somos criaturas, y Dios es Dios. Dios sigue estando a una distancia infinita de Satanás e infinita mía, en el sentido de que los dos somos criaturas, pero Dios es santo. Y con esto aclaro un concepto que es muy tergiversado por el mismo Satanás, y es que Satanás no es un antidios. La Biblia no se trata de la pelea entre el bien y el mal, en donde los dos son iguales de fuertes y todo el tiempo andamos luchando, porque eso es filosofía oriental, en donde está el yin y el yang. La Biblia explica que Dios es Dios, soberano, omnipotente, omnipresente, omnisciente, con justicia, con santidad, con providencia, con todos sus atributos. Pues Satanás tiene que pedir permiso a Dios, como lo demuestra en el versículo de Job. Job. Pero pues obviamente eso lo veremos después. El punto importante aquí que queremos que entienda es que tu pecado o mi pecado o con los demás, la santidad de Dios es tan grande que nuestros pecados no son pequeños o son grandes ante los ojos de Dios, sencillamente son pecados. Y todos merecen muerte. Exacto, y todos merecen ser juzgados y la paga del pecado es la muerte, y ya sabemos que pues por Jesús tenemos abogado que nos da la salvación ante Él. Según 1 de Juan 2. Exacto, que eso ya lo veremos acá un poco más adelante. Acá hay otra idea. Sin embargo, Dios se hizo hombre para cumplir la ley. ¿Sí? La ley que nosotros sabemos, los mandamientos: no matarás, no codiciarás, honrarás a padre y madre, amarás a Dios sobre todas las cosas. Que están en Éxodo 20, los 10 mandamientos. Y siendo tentado, no transgredió, es decir, no incumplió la ley, y su cumplimiento de la ley fue transferido a todos los que en él creemos para justificarnos. Es decir, que Jesús no haya incumplido la ley, que haya sido la persona que cumplió a cabalidad, que el único justo que no tuvo pecado, pero se hizo pecador por nosotros, porque esa justificación que él tuvo, ese libre de pecado, nos la dio a nosotros para que nosotros pudiéramos ser justos. Ese ni aún uno justo nos permite ser justos en Cristo. Entonces, porfa, lee Romanos 6:23. Bueno, vamos a Romanos capítulo 6, verso 23. Lo voy a leer despacio. Porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren esa palabra, pero, que aquí está, pero vale nuestra vida eterna en Cristo. Exacto, en Cristo. Exacto, ahí es cuando te digo, Dios, listo, no tuviste nada que ver con Adán ni con Eva, pero está en ti la responsabilidad de aceptar la segunda oportunidad. Entonces, en Lucas 4, aquí lo tenía. 1:13, porfa, qué pena contigo, por acá lo tenía. Listo. Lucas capítulo 4, verso 13. 1 al 13, mi amor. 1 al 13. ¿Sí? Lo leemos todo. Toda la tentación. Perdón. ¿A cuál se referiría ahí? Sí, el primero, mi amor. Jesús lleno del Espíritu Exacto, Santo. lo vamos a leer el 1 al 13 porque sí, efectivamente se requiere entender que Jesús fue tentado.
y todo el capítulo de Lucas 4, el 1 al 13, muestra cómo Jesús lee puntualmente en los lugares donde fue tentado y lo que contestó Jesús. Listo, dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y era conducido por el Espíritu al desierto. Entonces, aquí en adelante vamos a profundizar sobre cómo es que se desenvuelve la tentación de Jesús, que realmente es la situación en donde podemos ver lo que refleja el libro de Hebreos. En Hebreos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no haya sido tentado en todo o probado en todo para que no se compadezca de nosotros. Quiere decir que lo que Jesús vivió, todo lo que Él vivió, también lo vivió para compadecerse de nosotros. Lo vamos a ver en nuestro próximo video. Esperamos que puedan seguir atentos a nuestros estudios bíblicos, que los animamos a que estudien, a que cojan su Biblia, a que la desempolven, que si tienen pereza, venzan esa pereza, porque la carnalidad que tenemos vale la pena vencerla con el Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestra debilidad, como lo dice Romanos 8, y que su palabra se vuelve una espada de dos filos para poder combatir los tres enemigos que tenemos, que es Satanás, el mundo y nuestros deseos carnales. Entonces los invitamos, les agradecemos mucho y gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.